protagonistas de aquel tiempo. Y vamos a hablar en esta oportunidad del año 1995, estas elecciones que fueron realmente icónicas, que nos recordamos hasta el día de hoy, porque significaron el retorno de Antonio Domingo Bucci a la Casa de Gobierno, primera vez que el peronismo no gana la elección. La tercera oportunidad en la cual Bucci se presentaba como candidato a gobernador, y en esta, bueno, decían que la tercera era la vencida. Y en aquella oportunidad estábamos en las postrimerías del gobierno de Ramón Bautista Ortega, de Palito Ortega. El justicialismo se encontraba había tenido elecciones internas, había tenido una disputa interna bastante importante entre el sector de Ortega, el sector del peronismo ortodoxo, podríamos decirlo de alguna manera, encabezado por Ligera Rivas. En la elección interna ganó Ligera Rivas y fue la candidata a gobernadora por el PJ. Un partido que se había dividido, y sobre este tema vamos a preguntarle también a los protagonistas cómo estaba la cosa en ese momento. Desde el otro lado tenemos Fuerza Republicana. Nuevamente el general retirado aspiraba a acceder a la Casa de Gobierno. En esa elección, aparentemente, la fortuna le sonrió y terminó alzándose con la elección. Recuerdo que en aquella oportunidad Raúl Topa fue el que proclamó la victoria por las cámaras de televisión. Bien avanzada la tarde, cuando en ese momento se permitían las encuestas boca de urna antes del cierre de la elección. Fue una elección realmente histórica, interesante por lo que significó, por los personajes involucrados. Y en esta oportunidad nos acompañan en el panel cronistas destacados: José Fernando Carbonell, a mi izquierda, que es abogado, fue legislador provincial entre el periodo 1991 y 1995, fue candidato a gobernador por el PJ en el año 1995 precisamente, fue senador nacional por la provincia de Tucumán entre los años 1999 y 2001, es productor citrícola y preside actualmente la Federación Argentina del Citrus, FEDERCITRUS. A mi derecha está Roque Raúl Topa, es abogado, fue diputado provincial entre los años 1989 y 1991, convencional constituyente de la provincia de Tucumán en el año 1990, en aquella célebre convención constituyente, que ustedes se acordarán también. Fue diputado nacional entre los años 1991 y 1995, vicegobernador de la provincia de Tucumán entre los años 1995 y 1999, y con posterioridad fue intendente de San Miguel de Tucumán entre los años 1999 y 2002. Correspondería también expresar que Fuerza Republicana también tuvo internas en esa ocasión, antes de llegar al 95, y sobre todo recordaremos, sobre eso también vamos a preguntar también a Raúl, las elecciones, las internas en las cuales se eligió el candidato a intendente de San Miguel de Tucumán, ¿no? Que bueno, tiene sus curiosidades y sus cosas también. Así que bueno, vamos a empezar con esta jornada y les voy a preguntar primero a José Carbonell, ¿cómo estaba la cosa en el peronismo en el año 95? ¿Cómo estaba la previa? ¿Cómo fue esa interna? ¿Y cómo se conforma la forma en la cual él integró en esa oportunidad y en el carácter de candidato a vicegobernador? Gracias, Juan Pablo. Previo a ello, te quería comentar que yo también fui convencional constituyente y ahí nos hicimos amigos con el doctor Topa. Amistad que trascendió las permanentes diferencias políticas que tuvimos. No sé ahora. Ya cada vez son menos. El 95, veamos el 91. Y también te corrijo en que no fue la única vez que el peronismo fue derrotado en Tucumán, periodo en la gobernación. No te olvides que en el año 87 el que ganó las elecciones fue Rubén Chevaya por la Unión Cívica Radical y las ganó con cierta comodidad por 40.000 votos sobre Domato, y luego en esa época previa a la reforma de la Constitución había un colegio electoral y hubo un acuerdo donde
se birló lo que a mi criterio era un legítimo triunfo de Echevarría en las urnas y marcó lo que desde ahí hasta hoy fue el desorden y en algunos puntos la descomposición del peronismo de Tucumán. Me hago cargo absolutamente de lo que digo y lo puedo fundar. Es decir, la solución no fue buena, Domato no terminó su mandato, fue objeto de una serie de circunstancias, pero bueno, la intervención de Arauz ordenó una serie de situaciones provinciales y políticas, y la candidatura de Ortega surgió como una posibilidad extraña a la política para evitar lo que parecía el inminente triunfo electoral de Bussi. Esta fue la realidad. Ortega termina ganando las elecciones por una diferencia mínima y desarrolla un gobierno atípico, porque básicamente no era un político y demostró no serlo después. Yo puedo reivindicar una serie de cosas de Ortega, creo que era un hombre honesto, con un sentido moderno de la construcción de una sociedad, y reivindico que tan no era político que no se preocupó de gestar una imagen que perdurara en la sociedad tucumana, pero les debo recordar que fue un gobierno que transitó una enorme estrechez económica y que a pesar de eso las 3 obras públicas más importantes del área metropolitana de los últimos 30 años en Tucumán se hicieron en ese gobierno. La estación de los Vázquez, la terminal de ómnibus y sobre todo la Perón. Y esto contrasta con algo que podemos ver después. Tan no era político que rápido se enfrentó con sectores de la ortodoxia peronista, del viejo cuño. Y Oligela Rivas llega a ser senadora nacional, con una influente senadora nacional. En el gobierno de Menem les diría que fue una mimada dentro de la estructura del Senado. Y para ser breve, cuando Ortega se desentiende de las elecciones, él mostró mucho tiempo entusiasmo por una eventual candidatura de Ricardo Falú, que en el fondo no tengo claro si era entusiasmo legítimo de él o una montada de escena donde participaron algunos notorios periodistas de esa época, y que terminó a mitad de su mandato con la ida de Falú del gobierno. A partir de ahí, Ortega apareció muy desinteresado en su propia sucesión. No le interesaba dejar familia política en la provincia y no hubo la tradicional bajada de línea a los intendentes, a los legisladores de esa época. No hubo ningún apoyo económico a la campaña de parte del gobierno provincial, y esto también merece contrastarse con campañas, sin ir más lejos, la que estamos viviendo. Y Oligela aparecía, no hubo interna, Juan Pablo. Oligela no gana internas ahí, termina siendo candidata de consenso porque era la que garantizaba una mínima resolución de los costos de la campaña. Justamente por su arraigo nacional, por su rol y por la simpatía personal que tenía con los 2 hermanos Menem, porque era, y me consta, había hecho una relación de gran amistad con Eduardo Menem en el Senado. Y Eduardo era un hombre que no solo tenía muchos méritos, sino que era muy influyente en ese momento en la política del gobierno de su hermano. Y ese fue el principal motivo, porque representaba un sector importante del peronismo tucumano, un sector arraigado en el interior de la provincia, con muchos legisladores que le eran afines. Había sido siempre una mujer muy solidaria con todos los que se habían acercado a ella, con influencia en la justicia, con influencia en muchas intendencias y comunas del interior de la provincia. Y obviamente no tenía al frente, de parte de lo que era el oficialismo orteguista, ninguna estructura que pudiera garantizar mínimamente la logística de esa elección, donde además las encuestas venían dándolo a Bussi como ganador. O sea, era como que Tucumán tenía
un deseo tucumán, la mayoría tucumana tenía un deseo final de quererlo probar al general Bussi en una instancia democrática. Es una sensación que se me fue asentando a mí con el tiempo, que de ningún modo diluye la responsabilidad que uno tuvo como candidato, que en definitiva fuimos derrotados. Y no es de nadie bien nacido andar transfiriendo responsabilidades a los demás. Entonces, esta es la génesis de esa fórmula. Yo vine a ser el apoyado o el menos criticado por el sector oficial de la Casa de Gobierno, y Olijera era la que manifestaba un liderazgo sobre un grueso sector del peronismo y garantizaba la logística, tan importante, muchísimo menos importante de lo que es ahora, y podemos dar cifras, pero siempre lo fue, desde la época de antes de Roca. Entonces, esa es la génesis un poquito de esto, por lo menos respondiendo a tu pregunta, que después la seguimos, pero que hable Raúl. Bueno, esencialmente hay que hacer un poquito de raconto de los hechos anteriores cercanos a esa génesis, que por ahí obligadamente es un poco reiterativo con lo que ha dicho Yayo en algunos temas, pero refiriéndome excluyentemente al caso de la Fuerza Republicana o al fenómeno Bussi. Acá, tema nuevo, la decisión de un hombre de fuera de la política, pero con un fuerte arraigo en el pensamiento popular provincial, cosa que se demostró después en cada votación, hasta la última en la que participó, y que no estaba definido y sobre todo no estaba aceptado como principio por quienes creían que podían evitar eso, ayudó mucho a que esto se produzca, con algunos errores, entiendo yo, tácticos que fueron groseros y que fortalecieron la presencia de Bussi y la idea de la gente que significaba algo distinto y que tenía todo el derecho a ser probado dentro del sistema como gobernante, dejando por fuera cualquier discusión sobre temáticas que no fueran excluyentemente la posibilidad de un cambio en el rumbo y en la administración del Estado provincial. Esto creo que se remite esencialmente después de la primera elección en el 87, donde Bussi participa y tiene un resultado significativo, donde también debo hacer parte de una autocrítica, se produce el triunfo muy claro de Rubén Chevalla, un hombre de la política que con absoluta legitimidad había tenido un triunfo importante, como bien ha dicho Yayo, porque en ese momento 40.000 votos de diferencia en relación a los electores del año 87 era un porcentual importante, e históricamente el colegio electoral existía un compromiso no escrito de que se elegía gobernador aquel que consiguiera la mayor cantidad de votos o la mayor cantidad de electores. Luego, cuando eso se produce, hay un acuerdo entre los dos sectores peronistas, el del ingeniero Domato y el de Renzo Sinigliaro, pero también nosotros teníamos un número interesante de electores. Y al tratarse de un acuerdo entre peronistas, la decisión partidaria es: nosotros no vamos, porque si nosotros íbamos, la cosa se ponía así: si los electores republicanos entraban y apoyaban a Chevalla, que era lo que hubiera correspondido, la cosa cambiaba, la historia cambiaba en ese momento de manera muy clara. Yo lamento mucho que no se le haya entregado a Rubén Chevalla merecidamente ese gobierno. Y bueno, ¿cuál fue la idea? Todos estos muchachos de la política están haciendo un acuerdo espurio entre ellos,
que se responsabilicen ellos, que ellos eligen el gobernador y nosotros, que somos la cosa nueva, la cosa distinta, no participamos. Vendido así como un argumento de esa índole, tuvo un buen efecto. En el tema institucional a mí me parece que no, porque terminó siendo electo gobernador quien no había ganado la elección. Pero pasó algo significativo después. Dentro de las mentes pensantes con mayor influencia en el peronismo, empujaron la idea de una convención constituyente. Creían que con eso se podían cerrar estructuras institucionales para cortarle el camino definitivamente a Bussi, no dejarlo llegar y dejar armados otros esquemas institucionales para favorecer su gobierno. Algunos hombres muy lúcidos del peronismo, me acuerdo perfectamente, advirtieron: muchachos, como están las cosas, ustedes van a perder la elección. Eso no fue así aceptado por los impulsores. Hubo una elección, ganó la fuerza republicana, con las consecuencias que todos conocemos, o las resultantes que todos conocemos. Luego de las primeras reuniones, el peronismo, con el argumento de que la fuerza republicana no aceptaba mayorías especiales para tomar ciertas decisiones, se retira. Ustedes se imaginan si a la elección la hubiese ganado el peronismo y nosotros vamos a pedirle mayorías especiales, hubieran creído los muchachos que era en broma. Pero bueno, bajo ese argumento de que se necesitaban mayorías especiales, se retiraron y no participaron de la Convención Constituyente. Para la fuerza republicana era delicado. Y se quedaron para legitimarla un constituyente de la UCD, que era Calvetti, y un constituyente de la Unión Cívica, que fue quien en definitiva, bajo algunas condiciones, esencialmente, y sirve para analizar lo que pasa en la elección después, bajo la condición sine qua non de poner la ley de lemas, se queda en la Convención Constituyente y de esa manera nos legitiman la proclamación de la nueva Constitución. ¿Por qué insisto en esto? Porque la inserción de la ley de lemas, que era una idea de Alfonsín, casi de manera excluyente, la trae el radicalismo tucumano y a través de su constituyente dice: yo tengo mandato de las autoridades, me quedo, pero hay que poner la ley de lemas, si no nos vamos y se quedan sin convención. No nos quedamos sin convención estricto sensu, pero se deslegitimaba porque un partido muy significativo, por más que tuviera un solo representante, era definitivo para eso. Luego de eso, extrañamente, el ingeniero José Domato, electo gobernador en ese colegio electoral complejo que ya hemos analizado ambos, se niega rotundamente a promulgar la Constitución, lo cual era un despropósito absoluto, pero que provocó un desequilibrio constitucional y un malestar político y social importante. Entonces, después de una serie de gestiones y demás, volvemos a recibir esta negativa cerrada y decidimos lo que era lógico: no necesitamos para la promulgación de la Constitución, porque la Convención era soberana, que ningún gobernador la promulgue, sino la publicitación de tal, y decidimos publicarla en el diario La Gaceta, que era un elemento suficiente, se la publica entera, el elemento suficiente para poner en vigencia la nueva Constitución. Luego de eso vienen hechos que por ahí no viene al caso perder el tiempo en analizar, porque quieren escuchar algo sobre la elección del 95, viene la intervención, la llegada de Arauz, la decisión del gobierno nacional de sostener el tema de la nueva Constitución, de no atacar a la fuerza republicana, que era en ese momento un partido que venía tomando una particular presencia en la provincia,
con un gobierno que sobre todo le interesaba mucho mantener el equilibrio y la paz en las provincias, porque estaba con una tarea durísima de reconstrucción de lo que había sucedido en el gobierno radical saliente. Entonces, eso se promulga, se lleva adelante y la próxima elección, la primera es la del gobernador Ortega, en virtud de lo que dispone la nueva Constitución, ya es sin colegio electoral, es a simple mayoría de votos y eso cambia totalmente las cosas. Y sublema, perdón. ¿Perdón? Y sublema. Perdón. Es la primera sin colegio electoral y con la ley de lemas, o sea, con la posibilidad de los sublemas. ¿Y por qué cambia todo? Ya yendo específicamente a la elección del 95, por eso me he visto obligado a hablar sobre este pequeño antecedente. A la elección del 95, si hubiera sido a través de electores, no tengo muy en claro cómo terminaba la cosa. Y habiendo esa ley de lema impuesta por el radicalismo, que era la idea en ese momento sostenida a muerte por su conductor, creo que sabiamente porque era, digamos, darle sobrevida al radicalismo en un momento en que el peronismo y sobre todo luego el menemismo se convertía en algo hegemónico dentro de las elecciones provinciales, sobre todo de provincias como la nuestra. Llegamos a la elección del 95 con, no voy a decir ni una palabra de cómo llega el peronismo, porque con mucho mayor conocimiento de causa acaba de describirlo enjundiosamente Yayo, de qué pasó, de cómo se llega a la fórmula y qué es lo que había adentro. Nosotros llegamos con un Bussi que era la gran expectativa. El hombre de afuera de la política, si quieren lo que llamaríamos hoy un antisistema, alguien que proponía una cosa distinta, que venía solo con su antecedente de haber gobernado, pero fuera del sistema, con una gran aceptación popular en ese sentido. ¿Y cómo llegamos a la fórmula? Bueno, en el año 87 hay una fórmula, yo diría casi testimonial, porque no se esperaba la resultante. En el año 91 la hace con Alberto Germanó, un dirigente con gran preeminencia en el partido en ese momento y con una gran cercanía a Bussi. Bussi en la Fuerza Republicana obviamente era el líder excluyente y por lo tanto el candidato a gobernador. ¿Cómo deciden que yo sea el vice? Yo venía de compartir 2 años de la Cámara de Diputados de la Nación con Bussi diputado. Y habían decidido en esos 2 años, que eran los últimos 2 de mi mandato, que yo fuera el jefe de bloque de la Fuerza Republicana en el Congreso. Entonces, había tenido bastante actividad, me habían concedido, diría, un protagonismo interesante dentro de lo que era el ámbito partidario nuestro, y además creo que fue un cálculo de que había que darle a la fórmula un equilibrio. Venía un hombre de fuera del sistema, ya con 70 años o algo así, no me acuerdo con precisión, y buscó para contrarrestar a alguien que estaba en una actividad política interesante en ese momento, que era mi caso en el Congreso con ellos, con un perfil absolutamente distinto. Yo tenía 20 y pico, casi 30 años menos, era un abogado, una persona de otra formación, con un esquema de procedimiento totalmente distinto, y bueno, creo que pensó que un equilibrio a su presencia casi excluyente era un perfil como el mío. No tengo duda que por ahí debe haber venido la decisión, porque había personas muy destacadas, con mayor trayectoria, importantes, que podrían haber acompañado a Bussi en ese momento, y sin embargo la decisión
fue que me tocase a mí acompañarlo. Y así llegamos, nosotros con una gran expectativa, y el peronismo que venía de ser gobierno con todas las situaciones que ya ha descrito Yayo, y creo que ahí están elementos básicos para analizar la resultante. El resultante de la elección del 95, por eso digo la gran trascendencia del cambio del colegio electoral con la Constitución del 90, fue de una diferencia de casi 100.000 votos a favor de la fuerza republicana. La fuerza republicana sacó 267, 270.000 votos, el PJ 180.000 votos o algo así, y el radicalismo 100.000 votos, 106.000, 108.000 votos. Pero por la ley de lemas, esa gran diferencia que tiene Bussi en la elección del Ejecutivo no se da en la elección de los cargos legislativos. Y el final de la elección es que terminamos nosotros con 100.000 votos de diferencia en el gobernador, consiguiendo 15 legisladores. El peronismo con 100.000 votos menos en el Ejecutivo, a través de la ley de lemas, 19 legisladores. Y los radicales con 100.000 votos, 6 legisladores. Consecuentemente, comenzamos una gestión después de esta elección con un gobernador con un triunfo contundente, con mucha autoridad, con una gran aceptación y una legislatura en absoluta minoría, que a mí me tocaba conducir, así que tengo perfectamente claro que éramos minoría, digamos, y así fue todo el tránsito de esos 4 años. Esto diría como una cosa sucinta, podía hablar de un sinfín más de detalles, pero bueno, en homenaje al tiempo creo que como primera descripción es suficiente. Y en esa época se hablaba mucho de una supuesta traición del sector del peronismo encabezado por Miranda en aquel momento, enfrentado a Ligera Rivas, que habría inducido ese corte de boleta para perjudicarle a la profesora. ¿Es así? O por lo menos, ¿cómo lo ves al tema ese? No me animaría a ser asertivo con esto, porque no es complicado, pero a la luz de los hechos y a la diferencia, yo creo que fueron 83.000 los votos de diferencia, creo. Sí. Y hubo una diferencia mucho menor entre lo que más sacó el peronismo sobre Fuerza Republicana en los cargos legislativos. Pero el imperio de la ley de lema, la distribución de las 3 secciones, permitió estos números que dice Raúl, de 19 a 15, que también respondían a que en los cargos legislativos el peronismo había obtenido una pequeña ventaja, menor a los 4 legisladores de diferencia que hubo. Ya se empezaba a notar la significación de los lemas. Y es cierto que lo que decía Juan Pablo, hay un sector del peronismo que no trabajó, que no colaboró, no sentía la candidatura, y no me voy a lavar las manos, no sentía la fórmula como parte de su arraigo histórico. Oligel era una mujer que tenía enormes fidelidades y adversarios con mucha enjundia. Creo que era ella la que dividía aguas, no yo, creo, pero nadie lo puede acertar. Y hubo gente que no se movió, agregado a que hubo, y esto sí me parece importante decirlo, un manejo algo discrecional de los recursos, porque Oligera privilegió claramente a quienes eran sus amigos de toda la vida, sus amigos de la política, los legisladores, los intendentes, los delegados comunales que habían tenido que ver con su trayectoria. Y hubo algunos que al verse desplazados realmente jugaron en contra.
Hubo, por cierto, muchos votos Bussi y los legisladores del justicialismo. Sumado a que, repito, el gobierno como tal fue absolutamente ausente. Imagínense ustedes hoy si hubiera otra fórmula que no sea Jaldo Mansur y el gobierno actual estuviera totalmente ausente en la disciplina, en la instancia a acompañar y obviamente en el acompañamiento de recursos. Esto ocurrió ahí. Si algo, así como he evaluado positivamente la gestión del gobierno de Ortega por su austeridad, porque creo que fue un hombre honesto, y en general su gobierno fue un gobierno bastante honesto a la luz de la historia, y que hizo lo que hizo a pesar de sus recursos, pecó de necedad ante las necesidades de la política. Es decir, al no ser él el que seguía y no ser nadie propio, es como que se lavó las manos y si hubiera podido no estar en Tucumán ese domingo, creo que no hubiera estado. Luego, circunstancias absolutamente ajenas lo llevan a ser senador nacional para cortarle la carrera a Oligela y coincide conmigo en el Senado y era un hombre que realmente no tenía ningún interés por la labor parlamentaria ni por la política en sí mismo. Era una experiencia de vida haber gobernado Tucumán y punto. Pero yo no sé si nos quedamos en el 95 o vale hablar un poquito de la historia de la política tucumana desde Alfonsín en adelante. Por eso, pregunto, no me quiero salir del tema. No hay de mi parte mucho más que decir. Perdimos. Fue una derrota importante, sean 100 o 83, como creo yo, es mucho, era porcentualmente. Y era más o menos lo que las encuestas de las últimas 2 semanas venían marcando. Es decir, no fue una sorpresa. Claramente, teníamos la presunción de que había una preferencia de la comunidad por la candidatura de Bussi y esto se sumó al desinterés de muchos de los articuladores del peronismo, sobre todo del interior, en donde es tan importante la polea de transmisión de la gestión por el voto, que eso impactó mucho y de ahí también la diferencia, no solo con los legisladores, sino con los intendentes. La mayoría de los intendentes fueron del justicialismo, si todo el interior, salvo el de Capital, creo que no hubo intendentes de Fuerza Republicana en esa elección. Yerba Buena creo únicamente. Ah, Yerba Buena. Pero después el resto... Fue un claro, una virtual partición del peronismo, virtual porque no fue como en otros casos, no fue como en la provincia de Buenos Aires hace 8 años, cuando Randazzo le sacó un 4,5%, no hubo otro partido que colectara esos votos, hubo simplemente un desinterés de parte de la dirigencia, digo desinterés en términos genéricos, habrá habido algunos que tenían algo más que desinterés, que tenían una clara intención de que la profesora, particularmente, porque era ella la expresión de uno de los polos del poder interno, perdiera. Y esto, en la proyección histórica, lleva a que 3 años después haya una elección interna. En Tucumán, en la época moderna, el justicialismo tuvo 2 elecciones internas a cara de perro. Una fue en el año 88, perdón, entre Cirnigliaro y Ricardo Díaz. Y fue una elección a cara de perro porque la diferencia fue mínima, fueron contados los votos uno por uno, se disputaba un proyecto de poder futuro dentro del justicialismo. Ganó Ricardo Díaz, pero por muy poco. Y la otra elección trascendente, donde también se puso toda la carne en la parrilla para ver quién ganaba, fue la del año 98, 10 años después,
en donde se disputaba la presidencia del partido entre Julio Díaz Lozano y Julio Miranda. Julio Díaz Lozano era el hombre que ponía la profesora Rivas para expresar su sector, y Miranda que sacaba su bastón de mariscal de la mochila y demostraba su vocación de poder y de poder llegar a la gobernación. Y también fue una elección muy reñida, donde Miranda ganó muy reñida y muy participada. Hubo un volumen muy importante de votos y la diferencia final fue de 1.200 votos, algo así, a favor de Miranda. Esto es una anécdota, así como a nivel nacional la única elección post-dictadura es la de Menem Cafiero. Más cerca, en la provincia de Buenos Aires, la de Aníbal Fernández contra Julián Domínguez. Pero en general, el peronismo no es un partido que pueda exhibir una larga historia de elecciones internas, al revés del radicalismo, que tiene una especial vocación por dirimir sus diferencias internas a través de votos. Esto, poco para redondear la idea de qué factores, qué corrientes y qué intereses políticos se movían en el peronismo de 1995. Es cierto que la Constitución, quería referirme a algo que dijo Raúl, la Constitución finalmente fue sancionada sin la presencia del bloque justicialista, pero esa salida del recinto de un bloque que yo presidí y que respondía a una decisión política del conjunto del peronismo, incluso nacional, fue solamente en el acto final. La convención tuvo la participación del bloque justicialista desde el primero hasta el último día. Nos fuimos el último día, el día final, para justamente intentar no convalidar algunas cosas que realmente no compartíamos en lo profundo y algunas cosas que terminaron no siendo en la práctica posibles. Y que, bueno, fueron corregidas sin ninguna crítica de la clase política en la subsiguiente reforma que llevó adelante Alperovich. 2006, ¿puede ser? Sí. No se me ocurre qué cosa más decirles del 95 que sea atractivo para la memoria de ustedes. A mí me parece que fue una etapa, fue una circunstancia, claramente no de las más alegres de mi vida, pero me resulta mucho más atractivo siempre hacer una referencia a qué pasó en la Argentina y en Tucumán desde el 83 a la fecha. Estamos cumpliendo 40 años de democracia post-dictadura y 40 años que me parece que en sí mismos deben ser reivindicados y profundamente valorados por el conjunto de la ciudadanía, porque nos están pasando cosas que no son las que muchos argentinos queremos, pero cualquier alternativa por fuera de la democracia claramente es peor. Y lo grave de gobiernos ineficientes, de gobiernos que no resuelven las cuestiones mínimas de la mayoría de un país, ni hablar cuando no solo no las resuelven, sino que las agravan e incluso avergüenzan a los argentinos, es el grave daño que se le hace a la democracia como concepto, como sistema. Y la tentación que empieza a haber en muchos sectores y que hemos visto en otros países de buscar alternativas autocráticas, autoritarias, que eludan los tan saludables respetos por las mayorías y por el debate y por los votos, que es en definitiva el arma final de cada ciudadano. Eso es un tema que me resulta enormemente atractivo para debatir a la luz de lo que nos ocurrió en la Argentina y en Tucumán desde el 83 en adelante, o si quieren, desde el 85 en adelante. Tanto el gobierno de Ortega como el gobierno de Bussi, como el gobierno de Miranda hasta el año 2003 fueron gobiernos marcados por una enorme estrechez económica, con enormes dificultades para todo. Acuérdense que
se apeló a las cuasimonedas, y que lo que terminó ordenando la crisis esa fue el 2001, con todas sus consecuencias, la gran devaluación y 8 años de excelentes precios de nuestros principales productos de exportación. Eso permitió los primeros años de superávit gemelos que tanto ostentó el expresidente Kirchner, y en Tucumán casi 10 años de un superávit fiscal inédito que disfrutó el exgobernador Alperovich. Y lo disfrutó sin que, a mi criterio, haya habido ningún aporte ni al desarrollo social, ni cultural, ni a la infraestructura, ni a la producción. Lo único que se inflacionó al infinito fue el costo político. Y vale la pena hacer algunas referencias numéricas de algo que a mí me parece obsceno, y lo digo sin ningún temor a las consecuencias. El gasto público en general, el gasto legislativo en particular. Tenemos los legisladores más caros de la Argentina y los legisladores probablemente más caros del mundo. Y eso más allá de que alguien diga, no, para mí no me llega. Lo importante es dividir el costo legislativo en los 49 legisladores que hay ahora. Y la legislatura costó desde Alperovich en adelante, o desde los últimos 10 años, si hacemos un promedio, más o menos 100 millones de dólares por año. Más o menos. El presupuesto actual se inició con 38.400 millones de pesos. Hoy siempre hay un 20% subo, o sea, estamos al dólar real en los 100 millones a lo que me refiero. Y para darnos cuenta del disparate, la obra pública diseñada, aprobada y lista para licitar más importante que tiene Tucumán a mano, porque uno puede tener muchas ideas, pero de ahí a que se estudie, se proyecte y se llegue al nivel ejecutivo de poder llamar a una licitación, hay mucho. Y esa obra es el dique de Potrero Las Tablas, que tiene un destino múltiple de generación de agua potable de calidad y sin costo de bombeo, una central de generación eléctrica de casi 100 megavatios, o sea, igual a las 3 que hay en Tucumán, sistema de riego, otro polo turístico, etc. La presa, que es lo central, no es lo único, pero es lo central de un dique de esa naturaleza, cuesta exactamente lo mismo que gasta la legislatura tucumana por año. Y si vale la comparación, la legislatura de las que me acuerdo, la legislatura que presidió Díaz Lozano, 91-95, costó un equivalente a 20 millones de dólares. La legislatura que presidió Raúl, más o menos 30, la de era de Sisto Terán también, otro tanto. Y a partir de la llegada de esta generación luminosa que arribó al país en el 2003, pasamos a estos gastos brutales. No quiero solo sesgarme en el costo legislativo, que es el que me parece más obsceno porque, bueno, uno los conoce. El gasto público general de la provincia se multiplicó por 10. Casi. Ahora bajó un poco por la suba del dólar, por algunas limitaciones presupuestarias de estos últimos 2 años, pero llegó a ser 10 veces comparado al gasto público de hace 30 años. Y si analizamos qué se logró, estamos hablando de una infraestructura trascendente que mejoró la calidad de vida y las posibilidades de producir en el país. Estamos hablando de servicios públicos de otra calidad. Estamos hablando de una política económica que sostuvo una moneda fuerte que nos permitió tener previsibilidad y seguridad económica de cara a las necesidades de cualquier inversión. No, estamos hablando exclusivamente del costo político. Un costo político hipertrofiado, insoportable de cara a cualquier economía sana y a la que la clase política, no quiero usar la palabra casta porque tiene propietario, se niega en los hechos a reducir. Y quiero hacer una alusión final a algo que
que seguramente puede molestar, pero seguramente va a llamar la atención. En cuanto se trata de disfrutar de los privilegios de la política, esto es transversal. Ahí no hay partidos ni ideologías. Yo no escuché a ningún legislador de la oposición en Tucumán quejarse del gasto político de la legislatura. Y tampoco en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ni en la de Santa Fe, ni en el Congreso Nacional. Todos ponen empleados en la biblioteca, perritos le decían, en la biblioteca del Congreso de la Nación, que es una de las cosas más absurdas desde el punto de vista de la lógica que puede haber en el sector público argentino. Con tal de que todos mojen, todos se callan y todos consienten. Y esto es así, lamentablemente, lo cual me hace ser razonablemente, no voy a decir pesimista, pero sí no me entusiasma demasiado que ante estas elecciones tengamos un drástico sinceramiento de las necesidades reales de la política. Y las necesidades de la política es de reclutar los administradores del Estado. La democracia necesita partidos políticos para que de ahí salgan electos quienes van a administrar la cosa pública, que en países como la Argentina es la empresa más importante que hay. Hay países donde no, hay empresas privadas mucho más importantes que el Estado, pero en la Argentina no. Entonces la calidad de los gerentes, la calidad de los gestores, la calidad de los administradores debiera merecer algún tamiz que nos garantizara cierta eficiencia. Lamentablemente no lo tenemos y por eso estamos como estamos. Bueno, Raúl, ¿qué nos acordamos del día de la elección? Bueno, yo creo que después de lo que ya hemos dicho, me parece excelente la idea de reseña de Yayo. Yo después le voy a aumentar un par de cositas de criterio propio que creo que trae como consecuencia todo este desbarajuste que hoy vivimos y que a la gente le es muy difícil de interpretar, a pesar de que mansamente lo acepta, lo cual no es menos extraño. El día de la elección, lógicamente, un día de algarabía, de una gran expectativa, sobre todo había una gran expectativa pública con la llegada de Bussi, como que venían los partidos tradicionales después de gestiones muy difíciles, un poquito devaluados y, como siempre, lo volvemos a ver hoy 30 años después, aparece algo distinto, algo medio de fuera del sistema, algo nuevo y abre una enorme expectativa. Lo que más me acuerdo del día de la elección era haber llegado nosotros, que calculo que no era una sorpresa, tal como ha dicho Yayo, todos los indicadores hacían presumir la preferencia del electorado tucumano por Bussi, no sabíamos en qué niveles ni en qué diferencias, y lo que sí me acuerdo como anécdota es que lo que no coincidía con eso, con los estudios serios de fondo, eran las famosas encuestas de boca de urna, que luego fueron prohibidas porque son cosas truchas que han sido utilizados como elemento de estrategia mediática intentando influir en las elecciones. En las encuestas de boca de urna de las últimas 48 horas, donde ya no se puede hacer política, ni la mitad de los entrevistados lo votaban a Bussi. Era algo como muy gracioso. Salían algunos periodistas a la calle, le preguntaban, ¿usted a quién vota? Y decía, no, la voto ligera, lo voto a los radicales. Si usted lo vota o no, si nadie lo votaba a Bussi, y todos los estudios de fondo indicaban que había una tendencia lógica. Eso después fue creciendo y utilizándose ese famoso sistema como un elemento propagandístico y como un elemento de presión en los días previos a las elecciones, las famosas bocas de urna, obviamente truchas en la mayoría de los casos y legítimas en otros aspectos de aquellos que emitían un voto vergonzante. A mí no me cabe duda que muchos de los electores, acá nada se produce por generación espontánea, no
no había, digamos, 270.000 republicanos nacidos ayer. Eran votos que venían desde el radicalismo y desde el peronismo. Muchos de ellos que sí fueron en su voto del Ejecutivo a UCI y votaron sus propios legisladores, lo que determinó la resultante en la composición de la Cámara. Pero muchos de esos electores que finalmente votaron a UCI, pero que tenían identificación partidaria de otro color, obviamente en la boca de urna lo negaban. Si fuera por las bocas de urna de las puertas de las escuelas, teníamos que haber empatado en la elección porque parecía que todos eran votos fantasma. Un elemento muy a tener en cuenta, anecdótico por supuesto, yo creo que, no voy a reiterar sobre temas de cómo venía la fórmula justicialista, porque la ha hecho uno de sus miembros con toda la experiencia y el conocimiento del tema interno. Nosotros interpretábamos exactamente eso, veíamos un peronismo con un gran conflicto interno, sabíamos perfectamente que el gobierno, no digamos que no le daba el apoyo, pero no era una maquinaria con la que suele tener el oficialismo apoyando a su candidato. Y eso también era un elemento con el que nosotros trabajábamos muchísimo esperando la resulta de la elección. De allí en más, esa resultante electoral y esa composición legislativa, con además el cuerpo extraño que significaba el nuevo gobernador en la política, tuvo una serie de bemoles en el desarrollo del gobierno que se manifestaron luego en el juicio político y en otra serie de cuestiones que sucedieron en el camino. Pero que de alguna manera manifestaban la pertenencia partidaria de los componentes que había en los ámbitos legislativos. Recién ya yo daba casi con precisión los costos de la política, que son hoy el gran tema, la gran preocupación ciudadana y lo que es peor, la gran denostación del ciudadano hacia la política. En general es por esto, en general es por esta cosa inexplicable, por estos gastos inexplicables y demás. Les ha dicho qué números tenía la legislatura de la que dirigió el ingeniero Díaz Lozano. Los números en un porcentual muy pequeño, casi por hecho inflacionario, que tenía la mía, la que me tocó presidir a mí, perdón, y la que tuvo la subsiguiente, que fue la de Sixto Terán bajo el gobierno de Julio Miranda, que era un gobierno de administración de la miseria, como eran en general esos gobiernos, cada vez peor, ya sin entidades públicas de financiamiento, sobreviviendo a través de toma de deuda. O sea, por mucha intención que hubiera habido, no había ninguna posibilidad de gastos excesivos porque simplemente no existían los medios. Entonces se trabajaba de otra manera, se administraba de otra manera, pero yo quiero ir a algo más de fondo. La conciencia era distinta. Creo que todo lo que hoy vivimos, y eso sucedió aquí a partir del 2003 en adelante, si debo poner una fecha a señalar, es la decadencia y el vaciamiento de los partidos políticos. Unos menos que otros, algunos se salvaron, algunos cuidan un poquito su esencia, pero yo no tengo duda que la decadencia, el vaciamiento y prácticamente la desaparición de los partidos políticos como formadores de dirigentes, como controladores y fiscales de la conducta de sus dirigentes en la función y como sostenedores de los principios políticos e ideológicos, con lo cual cada uno de esos personajes electos llegaba a su función en el poder que fuere, obviamente daban un comportamiento institucional absolutamente distinto. En la degradación
permanente de esto, los partidos políticos se han convertido en un mero vehículo electoral. Tiene que ver con el gasto excesivo de la política, tiene que ver con la necesidad de gastar de esa manera para sostener esta llamada transversalidad. Si ustedes se ponen a analizar, no voy a hacer nombres, se lo dejo a ustedes. Esto se ha convertido hace casi 20 años en un vehículo electoral para participar en la elección, salvo contadísimos y honrosos casos que siempre los hay, pero esas excepciones son las que confirman la regla. Hemos visto muchachos de un partido, de candidatos de otro, muchachos electos por un partido que después eran legisladores de la bancada de otro. Hemos visto la llamada transversalidad, algo que a mí me parece horroroso, sobre todo en la segunda parte del kirchnerismo, donde se ha cooptado absolutamente todo y se ha perdido la esencia de la presencia partidaria que permite esta decadencia en gran parte. Creo que obviamente hay que buscar en esa misma dirigencia, desde ya y jamás lo diría yo, estoy en la antipolítica, muy por el contrario, creo que esto se soluciona con más política, con mejor política, expulsando a través de la voluntad popular a lo que a nosotros no nos gusta, es de los gerentes de la empresa más importante que hablaba ya yo recién. Tenemos que ver quién va a manejar los destinos del país y de la provincia, y en ese sentido buscar deyectar a quienes entendemos que han llevado esto a la degradación y en algunos casos a la obscenidad en algunas conductas, y tratar de poner en esos sitiales a gente que nosotros consideramos apta, decente, honesta y además que nos representa. Porque sin más lejos, en estas mismas elecciones, vemos muchachos que antes eran de otra militancia partidaria ferviente, están no en otro lado, sino de candidato de la vereda de enfrente. O sea, tenemos la cosa medio complicada. Si hacemos algunos nombres de los que estaban en el kirchnerismo de paladar negro hace 15 años, hoy son representantes importantísimos de Juntos por el Cambio. Obviamente hay quienes han seguido guardando su lugar y su decoro respecto de su pertenencia partidaria o ideológica, como le quieran llamar. Y esto se ha naturalizado. No solo se ha naturalizado, sino que quienes no quieren a este gobierno ven como una esperanza a esos cuadros opositores que en su mayoría, los más importantes, vienen de aquello que denostan. Simplemente han sido extraordinarios olfateadores para cambiarse de vehículo en el momento preciso. Creo que varios de los muchachos que hoy están en la cúspide de la política provincial, si hubiesen viajado en el Titanic no se hubiera ahogado ninguno, porque muchachos que se imaginan, han hecho fe kirchnerista pública, fuerte, profunda, Perdón, más que muchos amigos míos. Yo me estoy riendo por lo de muchachos. La mayoría ya hace 40 años que están cobrando del Estado, así que ya no son tan muchachos. Sí, algunos, sí, me refiero a muchachos de expresión genérica, son muchachos grandes, diría, para terminarlo de identificar, pero también hay algunos del recambio generacional que tienen las mismas ideas y los impulsan los mismos sentimientos. Como decía un viejo colega nuestro que no viene al caso nombrar, dice: del grupo que estamos dispuestos a estar con todos o contra todos, pero siempre al encuentro del presupuesto. Entonces, ese tipo de militante es el que sobra hoy y busca el vehículo que le da la mayor posibilidad para llegar. O sea, a ver,
No voy a hacer nada autorreferencial, simplemente voy a dar un ejemplo diciendo lo que a mí me parece complejo y que no se me ocurriría hacer. ¿Qué es lo que uno, bien decía Yayo al principio, las diferencias políticas que podríamos haber tenido de jóvenes, lógicamente en el tiempo se van achicando, pero porque además la interpretación de la realidad, de las necesidades políticas de la Argentina y de la provincia, y de los principios básicos que deben regir la actividad, tenemos muchas coincidencias, entonces eso obviamente acerca una serie de posiciones. Hacíamos, antes de entrar en tema, o de récord, algunas consideraciones de qué nos parecía y qué haríamos, y realmente no había grandes diferencias en las interpretaciones. Pero eso es fundamentalmente porque más allá de cualquier cosa, estamos todos formados de otra manera y aferrados a ideas claras de qué pensábamos que era lo que había que hacer para la consecución de un cambio o de algo mejor. Y lo que veo hoy, y que en mi humilde opinión subjetiva, personal, y me hago cargo de esto, nos tiene a mal traer, es que la posibilidad de la llegada al gobierno o de la consecución del poder por cualquier vía, de cualquier manera, en cualquier vehículo electoral que a mí me permita hacerlo, deslegitima todo. Entonces, todo esto que sucede con los gastos excesivos, con un montón de otras cuestiones, con políticas que no nos satisfacen, parte fundamentalmente de la falta de representatividad. A mí, al menos, en la experiencia que yo he tenido de manera directa, si hay algún lugar donde uno puede palpar esto es dentro de los ámbitos legislativos. Me ha pasado en el Congreso y, lógicamente, me ha pasado mucho más en la legislatura local que a mí me ha tocado dirigir. Tenía que buscar coincidencias y estábamos en minoría. Ahora, los muchachos del peronismo representaban intereses claros. Los muchachos de la Unión Cívica representaban ideas e intereses muy claros. No era tan fácil, digamos, que alguno de ellos arriesgare su procedencia para aceptar la necesidad provincial de acompañar al gobierno así nomás. Había que fundamentar claramente que era una cosa que era atinente al bien común para que esos caballeros votaran en conjunto con el oficialismo. Hoy veo que las cosas, digamos, son bastante más fáciles. No hablo de legislaturas anteriores donde ha habido abrumadoras mayorías del oficialismo. Hablo de la experiencia propia de la minoría. Después ha habido legislaturas de 40 legisladores con 38 oficialistas. Bueno, eso prácticamente lo saca al poder de la cancha y lo convierte nada más que en un mero trámite de quién tiene el manejo del poder absoluto, sobre todo si tiene la genial idea de la llamada caja única, que es lo que ha puesto de rodilla a todos los demás. Vaya también algún cordial saludo para aquellos que han visto pasar tiburones y ballenas sin hacer observación alguna de algunos manejos de eso. O sea, acá tenemos todo una enorme cuota de responsabilidad, pero que creo que está en la pérdida de legitimidad, en la falta de presencia de los partidos políticos. ¿Y por qué digo esto? Perdón que con esto termine. ¿Por qué digo esto? Porque estos famosos enormes gastos de la política, y que, como bien decía Yayo, se manifiestan más en la legislatura, y al ciudadano común le es más refractario eso, porque el ciudadano común entiende claramente que el presupuesto para la policía es necesario porque necesito sacar a los patrulleros a la calle, que el presupuesto de educación es necesario porque le tengo que pagar a los maestros. Ahora, cuando dice el presupuesto legislativo, yo le tengo que pagar a los legisladores, digamos que no es muy claro. Una vieja amiga de la política dijo durante el gobierno de Carlos Menem: tiene que aprender que este es el precio de la democracia, la existencia del poder legislativo y de los muchachos
que discuten esto en representación de intereses o de sectores. Pero fundamentalmente, en este tergiversarse todo, los grandes presupuestos o los inmensos presupuestos han variado porque tienen funciones y actividades que no tienen nada que ver con su función específica. Dice, acá hay un gran presupuesto legislativo. ¿Dividido entre los señores legisladores? Creo que no. Creo que no. Alcanzaría con mucho menos. Lo que pasa es que veo que dice, por ejemplo, y la legislatura en un acto de, no lo critico, porque mientras sea en pro de algo, me parece bueno que vayan esos dineros ahí. Simplemente observo que está en un presupuesto donde no le corresponde la función al que lo está administrando. Se ha hecho cargo de reparar 32 escuelas del Cerro. Ha decidido comprar 22 patrulleros nuevos para la policía. Funciones que no tienen nada que ver con el poder, pero que salen del enorme presupuesto del poder duramente criticado. Eso hay que variar. Pero cuando uno le quita esa posibilidad, hay que ser claro de por qué se la quita. No creo que sea todo para pagarle a ustedes, muchachos, ni por cerca, pero creo que no deben ustedes, porque no les corresponde, abrogarse funciones de esto, y en virtud de eso, gastar miles de millones de pesos que debieran estar dentro de otro poder del Estado, utilizado para funciones específicas del Estado, que muchas veces son las que están falentes. Dicen, nos faltan 2 pesos en salud, nos faltan 3 pesos en educación, nos faltan 4 pesos en seguridad, y mientras tanto hablamos de esto. Y después, el tener algún tipo de grandeza en el esquema de vocación política, que hoy no existe para nada. Tenemos que defenderla y solidificarla siempre que hay una nueva elección. A mí, por horrible que esté la situación, se me abre una nueva expectativa, una nueva esperanza de que esto cambie y que haya un nuevo rumbo, y creo que así debe ser, aún con los que vienen desde fuera del sistema, con algunas promesas que parecían irrealizables, pero están en todo su derecho de expresarlas, y la gente de atenderlo y de darle su apoyo si consideran que ese es el camino. Y Te invito a que nos con esta preguntes. rencilla menor de que lo que ha hecho el gobierno anterior yo no puedo seguirlo. Ya yo hablaba de algunas cosas urbanas que ha hecho el gobierno de Ortega. Yo me acuerdo de un solo tema, no me acuerdo de varios, porque no era mi función estar tan cerca de eso. En el gobierno de Bussi se inició la quebrada del Portugués, el camino de la quebrada del Portugués, elemento esencial para todos los que conocen el Cerro Tucumano y la vía. Y eso ha sido frustrado y parado simplemente porque era una obra del gobierno de Bussi. Ahora pareciera que lo están por reciclar, por remontar, por llevarlo adelante, como puede ser el famoso Potrero de las Tablas, que desde que yo soy muy joven, escucho, ya estamos listos para Potrero de la Tabla, y acá ya yo acaba de dar absoluta precisión de con cuánta platita realizaríamos el corazón de una obra que es definitiva para la provincia, y creo que con esto es más que suficiente, no quiero que nadie se aburra. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a abrir un poco a las preguntas que tenga la concurrencia, si quiere hacer algún tipo de... ¿José? Sí, para el Carbonell. En la edición que tuvimos de la elección del 99, bueno, Sixto Terán bueno, puso en su dimensión histórica a Miranda, en el sentido de que, según él, el peronismo estaba totalmente disgregado en el año 95 y Miranda logró articularlo, unificarlo, darle una potencia, y ese sería como el aporte histórico de la figura de Miranda en ese proceso. Quiero saber si usted está de acuerdo con esa visión. Y por otro lado, decirle que otra interna muy importante del peronismo fue la del 2007, entre Curi y Alperoch, que fue muy fuerte. La interna del año 2007. Elección interna.
la interna a la que yo me referí del 98 ordenó el peronismo. Obviamente no quedaron todos absolutamente en pie de trabajo para la elección siguiente, pero lo ordenó bastante. Y Miranda fue un candidato de la mayoría del peronismo, no de todos, pero de la mayoría. No sé, no te puedo decir si el peronismo estaba encantado o orgulloso o lo llevaba como mal menor. No te puedo decir eso. Simplemente fue un candidato que concitó a la mayoría del peronismo y creo que eso fue lo que le permitió ganarle por los 6.000 votos que le ganó a Ricardo Bussi. La elección a la que vos te refieres entre Alperovich y Jury, yo no comparto la trascendencia que vos le asignas. Fue una elección de otras características, de presupuesto de enorme diferencia y donde más me parece, y me hago cargo de lo que te digo, aquellas elecciones en donde hace falta un ropaje democrático para potenciar al ganador, donde un poco el perdedor estaba destinado a perder y previamente decidido. No, para mí no tienen nada que ver con las otras dos fueron a dirimir el poder, a cara de perro. No tuvieron... ¿En el 2007 no fue para dividir poder? A mi criterio no. ¿Otra pregunta, señor? ¿Por qué los líderes políticos no leen las necesidades de la población para proponer programas concretos en vez de estar peleándose entre ellos permanentemente y finalmente empapelar las calles, las paredes con carteles de personas que nadie conoce y algunos sí conocidos? No es una pregunta relacionada con Sí, la pregunta es esa: ¿por qué no proponen programas concretos? Bueno, forma parte de lo que hemos venido diciendo. La pelea por un cargo, la pelea por una posición de poder, se da en todas las democracias del mundo. Les puedo asegurar que hay un nivel de, no sé si la palabra es correcta, cruenticidad en otros países en donde las peleas son brutales. Si no nos distinguimos nosotros por eso. Lo que nos distingue, lamentablemente, es que los resultantes de las peleas políticas son malos administradores, son gestores inconscientes de la cosa pública. Y cuando uso a propósito la palabra inconsciente, porque el tema del déficit fiscal argentino, la falta de moneda, trasciende en mucho la mala calidad de la política. Yo no sé si usted sabe que en este momento hay un país lamentable de Centroamérica que vive una situación absolutamente autocrática como Nicaragua, pero Nicaragua tiene moneda. Todos los países de América, salvo Argentina, tienen moneda. Haití tiene moneda, que es el país más pobre de América. Hay una media docena de países del mundo que se ríen de su moneda, entre esos está la Argentina, y que se ríen de sus compromisos internacionales, entre esos está la Argentina. Pero eso no tiene que ver con la lucha por el poder. La lucha por el poder es legítima, el poder no se regala en ningún lado. Yo he tenido la suerte también de vivir afuera y ver de qué manera se disputa el poder en una de las democracias más importantes del planeta. Eso no me escandaliza, lo que realmente me apena mucho es que los resultantes de esa pelea son de muy mala calidad. Porque solamente un enorme grado de inconsciencia puede llevar a que tengamos un país que tiene un crónico problema con su moneda y un crónico problema con su déficit fiscal y un crónico problema con el incumplimiento de sus compromisos internacionales. Esto es lo que creo que nos debe preocupar. La pelea por el poder existe en todos lados y va a existir siempre. Y además creo que está bien que sea así para que resulten los mejores, los más fuertes.
El problema es que acá esto no ocurre. Tenemos lugar para una pregunta más. Digamos, cualquiera de los dos, buenas noches. En relación también un poco a lo que estaba diciendo la señora, ¿qué lugar creen que puede llegar a ocupar la sociedad en un momento en el que cree que la política no tiene una respuesta clara, teniendo en cuenta que la sociedad por ahí no está siendo lo suficientemente partícipe capaz? Bueno, probablemente tenga que ver con lo que genéricamente hemos venido apuntando sobre la decadencia de 30 años a esta parte, en lo que a nosotros particularmente nos ha tocado ver. Recién, en respuesta a lo que decía el doctor de la falta de proyecto, el doctor Carbone le ha dado una respuesta macroeconómica de cuál puede ser alguno de los elementos más conflictivos. Yo me atrevo, refiriéndose a la falta de moneda, yo me atrevo a darle además otra visión de características políticas que le vuelvo a reiterar: la decadencia de la formación, la lucha de la contracultura que se ha llevado a cabo y hasta acá vienen triunfando, la demolición de los partidos políticos como representantes de escuela y fiscales de la conducta de sus funcionarios, son los responsables de eso. Por lo general, cada candidato históricamente salía con una plataforma, salía con un programa. Usted no lo votaba a Pepe o a Juan, votaba un programa, sin importar quién era el candidato, porque el candidato, en virtud del sistema, debía ejecutar eso. Respecto, y para contestarte concretamente al tema de la presencia social, es definitiva. En realidad, la clase política no es sino un emergente de esa misma sociedad. Es la sociedad la que debe tener cada vez mayor involucramiento y curar eso. Se me ocurre que lo he dicho por ahí en la larga locución de hace un momento, la política horrenda se cura con más política, con política buena. La misión de la sociedad es el involucramiento, la mayor participación, la participación permanente, la conciencia del valor de su decisión en el voto, para echar a todos estos gerentes, en las palabras de Carbonell, que son ineficaces y que son corruptos, y poner en su lugar a gente que venga con planificación, con ideas claras, con otras conductas previa a su elección y dispuesta a cumplir, y toda la sociedad debe, además de decidir eso con su voto, a posteriori ser permanente fiscal de esas conductas, que hoy no lo es. Hay un desinterés casi absoluto. Por eso decía que, a pesar de las desgracias, la corrupción, de los gastos brutales, etcétera, etcétera, la sociedad lo acepta mansamente, con alguna inercia. Hay una gran indignación, pero que no se refleja ni en el 10% en las reacciones. El mejor ejemplo de lo que dice Raúl está advirtiendo un fenómeno novedoso que perfora la casta política. Si nosotros nos retrotraemos a, no sé, 12, 13 años, al 54% que sacó la señora de Kirchner en el 2011, a esta actual posibilidad, con un amplio manejo del poder y con alguna colaboración de la oposición que gobernó del 15 al 19, que una persona como Milei en 2 años construye un partido político que está por arriba del 20% del voto. Nadie puede decirse a ser segundo, tercero o primero, pero que tiene un caudal electoral muy importante y que ha penetrado profundamente en los sectores más importantes de la sociedad, que son los jóvenes, demuestra que es absolutamente lógico lo que dice Raúl. La política solo se supera con políticas de mejor calidad. Y a mí me preocupa muchísimo lo que les dije al comienzo. No nos olvidemos que la Argentina tuvo su primer golpe de Estado en el año 30, cuando éramos uno de los países de la élite del mundo, cuando veníamos disfrutando las enormes ventajas que tuvo esa maravillosa organización nacional que encabezó el general Roca. Y sin embargo, los propios militares, que usaron, como suele ocurrir, un prestanombre a la cabeza, que fue el general Uriburu, lo derrocaron a Hipólito Yrigoyen.
Hipólito Yrigoyen habrá merecido sus críticas, pero en comparación con lo que hemos visto después. Y después tuvimos los golpes que tuvimos. Y se lo derrocó a Ilia, que era un hombre honesto, que a la luz del mínimo análisis de lo que se proponía y lo que hizo merecía todo el apoyo de las mayorías nacionales. Y se lo derrocó, y se lo vilipendió, se lo avergonzó. Y luego vino el fenómeno de la subversión, la última dictadura, en fin. Es un país que ha violado las normas de la democracia con mucha frecuencia y en momentos inexplicables. Sería, bueno, Frondizi, no, tenemos varios. Sería gravísimo que en un momento de crisis, de vergüenza nacional, porque yo percibo eso, percibo la vergüenza de tener figuras que lo mejor que pueden hacer es quedarse callados. En momentos como este, me horroriza la posibilidad de que pueda ocurrir, no la posibilidad fáctica, porque creo que no la hay, pero sí que se anide en el pensamiento de la gente que lo mejor sería volver a una autocracia. En la autocracia no hay oposición, a la oposición se la elimina. Y si no, veamos lo que ocurre en China, que es un país próspero, enorme, pero donde no hay democracia, o lo que ocurre en Rusia, que es un país potentísimo, lleno de recursos naturales y con la segunda fuerza armada del mundo, es donde a los adversarios se los elimina. Acá por lo menos tenemos posibilidades de que se generen hechos nuevos, como el de Milei, que más allá de que lo votemos o no, ha generado una enorme discusión saludable para la sociedad argentina, no solo de la política, sino de los principios. Es muy saludable a mi criterio que venga alguien y le saque los históricos fueros que tuvo la izquierda y trate de poner las cosas en el centro y se le dé mayor valor a cosas que eran motivo de escarnio, la derecha. Gracias. No te señalo a vos. Ha sido como muy ostensible también. No te sientas aludido. La estoy reivindicando en todo caso. No, ya lo sé, ¿no? Sí, además no me molesta la alusión. Bueno, les queremos agradecer a todos por su presencia, en nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, del Centro de Investigaciones Tucumán, de la Fundación, agradeciendo la presencia de ustedes, agradeciendo también el auspicio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de la Legislatura de Tucumán, de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, agradecer también a la dueña de casa Laura, de Casa Azúcar, que anda por ahí también, que nos ha prestado todo el apoyo. Y agradecerles también con mucha estima a los dos expositores que nos han acompañado en la jornada de hoy, para los cuales les voy a pedir un aplauso a todos. Muchas gracias.